Aún después de que los años pasan y las paredes se enmohecen, los rastros quedan. Aún después de que tantas personas fueron y vinieron en sus pasillos, se siguen sintiendo esas pisadas. Aún años después de que la última persona profiriera la última frase dentro del lugar, las voces se hacen oír. Esta es la historia de un hospital psiquiátrico que, como muchos otros, albergó las vidas de muchos hombres y mujeres que buscaron entre sus paredes salvación, y muchas veces solo encontraron la muerte. Esta es la historia del hospital psiquiátrico Hellingly. Tenebrosos y místicos saludos. Te invitamos al lugar exclusivo donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles de hechos que al parecer hasta el día de hoy no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Cel y Joe, te abramos las puertas de Misteria. ¿Qué onda, Joe? Hola, y hola Estamos a todos en un nuevo nuevamente. episodio. Y Estamos un nuevo con año. un nuevo episodio. Y un nuevo año Empezando también. el año con Misteria. Eso es excelente. Feliz 2023 a todos los que nos están escuchando y nos escucharán a lo largo de este nuevo episodio, de esta nueva era, de este nuevo lo que sea. Muchas felicidades, espero que la hayan pasado muy bien todos ustedes. Tú también, Selmita, espero que la hayas pasado increíble con tu familia. Muy sí, todo tranquila. increíble. Hay que aprovechar esas fiestas de sembrinas para desquitar y empezar el año con toda la actitud, como se debe de ser. Vamos a empezar exactamente como se debe, que es con misterio, con miedo, con terror. ¿Qué les parece? Con Misteria. Y con Misteria, claro que sí. Muchas gracias a todos y todas los que alrededor del año anterior se han estado suscribiendo, los que nos han estado comentando. Esperamos que sigan disfrutando de ese contenido y nos sigan acompañando a lo largo de este nuevo año y que nueva gente se sume. Todas las personas que se están suscribiendo, les hacemos una atenta invitación a que nos escriban, a que nos dejen un like, a que compartan y que también nos sigan en las redes sociales. Sí, claro que sí, ahí estamos como Misteria-lo oculto en TikTok, Facebook, Instagram y también Twitter. pueden escucharnos en Spotify, aquí en YouTube, le pueden poner a la campanita de notificación para que les avise cuando subimos un nuevo video y estar al pendiente de todo lo que estamos subiendo. Obviamente son cosas de terror, misterio, asesinos seriales, cosas tenebrosas, así aquí nunca termina este género. Entonces, ¿por qué no empezamos con un tema que, pues la verdad yo también voy a ser como ustedes, ¿cómo dicen? ¿Espectadora? Espectadora. Ahora sí que, vámonos con todo, Joe. Porque ya con tu speech, ajá, me dejaste como ¿Qué te pareció? Ahorita que lo escuchaste, o sea, fue sorpresa también para Selma, no lo había escuchado. ¿Qué creíste que iba a ocurrir? No sé, pasaron por mi cabeza muchas cosas, hay proyectos que inclusive se han manejado en gobierno, pasado por experimentos sociales que también se han realizado. Entonces pasaron varias teorías ahí y sucesos que se han acontecido a lo largo del tiempo. Entonces me llamó mucho la atención y un tema que no habíamos tocado, creo que en lo que llevamos de Misteria, y que sí es como para pensarlo dos veces. Los hospitales psiquiátricos, las enfermedades mentales son un tema que... Sí, así es. Ahí sí es de temor. En esta ocasión quise escoger un tema un poquito real, que conste que fue 100% verídico, que ocurrió y porque está ahí el hospital psiquiátrico Hellingly, en Gran Bretaña. Existe, aún hoy en día se puedan recorrer sus pasillos, hay incluso videos de exploraciones urbanas. Me encantan los videos de Urbex, son como mi droga de internet, y más si es Urbex Paranormal, me gusta aún más. Muchas veces en estos videos nunca se escuchan cosas, o muy pocas y raras veces se ven, pero no inventes este hospital y sobre todo las salas que tiene. Ahorita les voy a describir cómo está por dentro. Perfecto. Pero una cosa es decirlo y otra verlo. Yo cuando vi, Selma, esos pasillos oscuros, cuando vas bajando donde incineraban a las personas, los cuerpos y todo eso, ay no, te lo juro, se ve horrendo. No, sí te creo, y la cantidad de energía que debe de haber ahí, porque si ahí fallecieron personas, si ahí hay mucha gente que le gusta ir a este tipo de lugares para generar algún tipo de culto, rito, pactos,
para dar Sí. como ofrendas. Entonces se guarda una cantidad de energía tanto de la gente que falleció, ya sea por sucesos trágicos o por la misma gente externa que llega a querer experimentar con esa misma energía. Entonces, pues se me hace un tema bien interesante. ¿Sabes qué es lo gacho? Sí. Que es como cuando ves una película de terror, estás todo paniqueado y al final, basado en hechos reales. Así me sentí ahorita. Así, justamente así va a estar, basado en hechos reales. ¿Por qué? Bueno, vamos a remontarnos al año de 1894, en el pueblo de Hellingly, en Gran Bretaña, en donde un gran complejo en el estado de East Sussex, creo que así se dice, fue el lugar idóneo para construir más bien un hospital. Este hospital, con el objetivo de recibir residentes y mantenerse rodeado de naturaleza. Es como una típica campiña británica, como en las películas que se ven hoy en día, que es la casona, aislado. Y el pasto y las montañas y nada bosque. Alrededor. Exacto, el escenario Aquí. perfecto para que ocurran cosas a ojos cerrados, a puertas cerradas, y que pues aquí nada pasa, porque nadie como se dicen, entera. ojos que no ven, ojos que no ven, corazón que no siente, que no siente, prácticamente, ¿no? Pues el objetivo, según al inicio, era tener paisajes agradables a la vista para que las personas con estos padecimientos lograran su recuperación en condiciones más óptimas, más relajantes, y se dice que estos sitios pacíficos ayudan a la pronta recuperación de los pacientes en general, cuando te recomiendan sobre todo a pacientes que tienen problemas mentales, y se les recomiendan sitios o lugares o que estén rodeados de cierta tranquilidad, tanto visual como auditiva. Este lugar recurría y compilaba estos objetivos. O sea, lo que querían era tenerlos aislados, pero en un ambiente de naturaleza, para digamos que estuvieran alejados, por ejemplo, de ruido, de algo que les generara estrés. Bueno, la mayoría de las personas que vivimos en la ciudad sabemos perfectamente que es muy caótica, es ruidosa, y al contrario, en vez de darte tranquilidad, muchas veces nos estresan por el mismo ruido. Quiero creer que por eso los mantenían en cierto punto aislados, ¿no? Sí, porque recuerda que cuando antes tomaban pacientes de una gama, un espectro grande de enfermedades. Por ejemplo, podían agarrar a personas autistas y decir que eran otro tipo de padecimientos porque apenas estaban o no eran buenos médicos, o se estaba desarrollando la medicina o cosillas así. Entonces, las personas autistas necesitan, dependiendo de qué grado de autismo tengan, cierto grado de tranquilidad y cosillas por el aspecto. O sea, no pueden estar en lugares muy ruidosos o se mucha saturan de tanta gente. Entonces, este tipo de lugar era idóneo no solamente para ellos, sino también para personas que tuvieran otro tipo de enfermedades. Ahora, se pretendía usar ese entorno natural y el aislamiento como una nueva técnica de tratamiento para enfermedades mentales, como estaba diciendo. Esto unido a otras técnicas invasivas y traumáticas en ese entonces. Ya vamos a empezar con tubos y mangueras. O sea, y no precisamente de aliens. Y no precisamente de aliens, Aquí no eso me sonó a ya vamos a empezar. A sondas, mangueras y ay, no, experimento. Esto es unido a estas otras técnicas traumáticas cuya inefectividad ya se había demostrado. O sea, ya se sabía que no estos métodos arcaicos no funcionaban y se seguían utilizando. ¿Por qué? No sé. La historia gente de la se engolosina y quiere forzosamente comprobar algo que ya demostró que no se puede, ¿no? O sea, creo que era algo más de soberbia, por así decirlo. ¿Por qué no? No sé, siento. Así es. Bueno, el responsable de construir este sitio fue el arquitecto George Thomas Hine, que fue miembro de la Lunacy Commission, que es una organización, o fue más bien una organización, dedicada a supervisar el estado de los psiquiátricos y garantizar el bienestar de los enfermos. O sea, era miembro de esta asociación en la que íbamos a asegurar que tu paciente iba a llegar a buenas manos, iba a ser cuidado, atendido y dado de alta, porque era el objetivo, curar. Y en letra chiquita se ponía, vamos a experimentar con él, ¿o algo bien, por el estilo? Sí. Entonces, este manicomio tiene una distribución peculiar, de lo más peculiar. En sus principales edificios, que son, dos principales edificios, tienen una forma de punta de flecha, es decir, se caracteriza por tener pasillos que forman zigzag
en forma de una punta de flecha. Imagínate una flechita, sus puntas, y que cada línea es un pasillo. Entonces, esto es un pasillo, esto es un pasillo, otro pasillo para acá, otro pasillo para acá, otro para acá y otro hacia abajo. ¿Y cómo por qué eso? Esta característica forma que daba un zigzag extraño conforme lo vas atravesando desde el núcleo central hacia la punta de la flecha, se basa en el efecto arquitectónico para que se aseguraran los médicos y de seguridad que hubiera solamente una manera de accesar al recinto. Solamente una puerta por la que podías accesar y salir, entrar y salir. Entonces, estos pasillos laberínticos daban como una vuelta y regresaban al mismo sitio, que era el único sitio por el que podías ingresar y salir, para la seguridad de tener ahí la vigilancia de que era el único sitio en el que podían los pacientes ir y venir. Entonces, y me imagino que al ser pacientes psiquiátricos, pues era una forma de confundirlos y que no encontraran la salida y se escaparan tan fácilmente. No sé si confundirlos, pero sí tener la única salida bien vigilada por si alguno intentaba escapar, atraparlo en el acto y que no escapara. Simplemente asegurándome de que haya una salida. ¿Cómo le hago para que el edificio rinda más? Pues hago pasillos en forma de zigzag que regresan al mismo sitio. Esa fue la idea de este hombre de apellido Hein, Thomas Hein, para que los pacientes estuvieran seguros, entre comillas, y no pudieran salir. Entonces, esa fue una distribución algo extraña. Este recinto era lo suficientemente grande como para poder contener una tienda central de gran tamaño, varias cocinas. También contaba con una sala de teatro muy moderno, además de una residencia para los asistentes médicos. Aparte, habían las casitas con los cuartos para que todo el personal médico pudiera, en sus rondas, estar ahí. Entre 1903 y 1904 se encargó de los enfermos mentales procedentes de otros psiquiátricos. O sea, fueron como trasladados, ya que esos otros psiquiátricos estaban colapsados. Hubo como una crisis de hospitales psiquiátricos en la época, en la que financiarlos ya era muy costoso y no se podían solventar. Entonces muchos de ellos cerraron. ¿Y los mandaron para Habían por desgracia algunos que no tenían la posibilidad, pero otros sí podían trasladarlos a otro hospital, y como era nuevo y era el eficiente y era el que prometía, mandaron a muchos para Helenslee, para este hospital precisamente. Entonces, una vez que el hospital abrió sus puertas y comenzó a recibir a esos pacientes, estos fueron separados por sexo. Típico, ¿no? Sí, eran separados por sexo en distintos pabellones. Al oeste de este recinto se encontraban... ¿Cómo? Como una prisión. Pabellón femenino y pabellón masculino, sí. No sé si hoy en día ese tipo de distribución exista aún. Desconozco, la verdad. Nunca he visitado un hospital psiquiátrico. O sea, ni siquiera así como por curiosidad. Ni he visto documentales de hospitales que estén a la fecha activos, como para saber si sí ocurre eso o ya es random. No, sí hay hospitales psiquiátricos hasta el día de hoy, pero desconozco, pero no sé si cómo lo manejen. Sepa. Bueno, en este hospital Hell, vamos a llamarlo Hell infernal, sí fueron separados por sexos femenino, masculino. Al oeste de este recinto se encontraban el pabellón masculino. Esto estaba muy curioso porque está típicamente estereotipado conforme al sexo. Este pabellón masculino contaba con espacios como talleres de trabajo, una sala de calderas en donde trabajaban también los internos, una torre de agua y un departamento de mantenimiento. Es decir, en la sala de los hombres, todos los trabajos relacionados de los hombres para que se entretengan, para que hagan actividades de hombres. Entonces, además de eso, había un cobertizo de mercancías y otro de máquinas que servía al tranvía, que pertenecía al mismo hospital, en el que el personal y otros familiares o visitantes, además de nuevas admisiones de enfermos o suministros del mismo hospital, iban y venían de la ciudad al recinto. Este servicio de tranvía cesó en la década de 1950 y la cercana estación de Helenslee hoy día es una casa de propiedad privada. La estructura también contaba con una capilla
cerca del pabellón masculino, residencias para estos trabajadores, como decía anteriormente, para los enfermeros, enfermeras, doctores. Bueno, eran pues estaba muy grande, ¿no? Estaba muy grande ese hospital. Es un recinto grande, sí es un recinto grande. Y incluso un hospital para enfermedades infecciosas, tenían su propia sala especializada para enfermedades infecciosas. En el lado este del edificio principal se encontraban los pabellones femeninos, con sus correspondientes salas de trabajo de ocupaciones femeninas para me imagino, para el momento. Cocina, costura. Sí, para la época, obviamente, como muy categorizado lo que teníamos que hacer hombres y mujeres, ¿no? O sea, las ladies que les tocaba estar en ese sitio tenían una lavandería en la cual hacían los deberes, porque alguien tenía que lavar la ropa de todos, una sala de costura, como bien dice Selma, porque hay que remendar los trapos, y una enfermería. La enfermería dudo que los pacientes lo usaran, pero pues las enfermas ocupaban las enfermeras ocupaban la enfermería, ¿no? Todas estas zonas hay que recordar que estaban unidas por esta laberíntica red de corredores, que una vez más, esa filosofía, bueno, esa teoría de Selma de que para confundir a los enfermos ni siquiera se me había ocurrido cuando investigué esto, pero mira, no está tan mal tu teoría, como es que mira, si al final del día, si tienes una sola salida, puedes hacer perfectamente un cuadrado. ¿Estás de acuerdo? Es un edificio normal, ¿no? Así es única, pues vas a tener una entrada y una salida. Pero quería innovar. O sea, yo creo que era más como una cuestión de manejar la mente de las personas que se encontraban adentro, a fin de que ellas no pudieran escapar en caso de que pues entraran en algún ataque o crisis, ¿no? Yo pienso. Probablemente. Sí, me gusta esa teoría, es más macabra. Bueno, los primeros pacientes que llegaron a Hellingly en 1903, llegaron en 1903, y durante muchos años este asilo proporcionó todo tipo de tratamiento innovador de la época para los trastornos mentales. Okay. Fue uno de los muchos asilos que alojó a pacientes durante la Primera Guerra Mundial, lo que provocó cierto hacinamiento y un gran incremento de la tasa de mortalidad en el hospital. Se dice que esto provocó la inestabilidad en gran parte de los internos por motivos psiquiátricos, y muchos de ellos incluso acabaron suicidándose en Hellingly. ¿Por qué? Cuando llegan las personas de las guerras, llegan pues mal de la cabeza, traumatizados. Con el estrés postraumático. Horrible, o sea, no solamente por el efecto de las drogas para hacerlos que duraran más o para el valor y cosas así, no solamente llegaban adictos, sino también llegaban traumados de todo lo que vivieron. Esas personas que narraban a los pacientes sus experiencias o por en medio de la noche gritaban sus pesadillas, claro que iban a espantar a pacientes que no estaban mentalmente bien para soportar ese tipo de inputs, ¿sabes? De que alguien me está diciendo y me está contando, y mi estado mental decae más porque me está contando historias que yo me estoy haciendo también historias en mi cabeza, y ya sáquenme de aquí porque no puedo más y mejor me mato. Y vi que él se mató porque vino de la guerra. Eso significa que nosotros también nos tenemos que matar. La histeria colectiva se De hecho hay muchas, ¿cómo se llama?, películas y documentales acerca de gente que estuvo en el ejército y viene obviamente con el estrés postraumático de lo que viene siendo la guerra, y pues sí llega a un punto donde ya no saben cuál es la realidad de no de la ficción, porque al final ellos sí estuvieron ahí, pero ya no saben separar lo que vivieron con su realidad actual. Entonces, inclusive han asesinado porque ellos pasan como a esa, o regresan a esa experiencia. Ese era otro de los peligros, qué bueno que lo mencionas. El estrés postraumático. Estas personas que están preparadas para matar personas, era muy peligroso que estuvieran junto con civiles. No había como un área que acordonara solamente a soldados y los mantuviera lejos de civiles que no podían defenderse. ¿Quién no nos dice que tal vez alguno de ellos lo agredió en un ataque de, ¿sabes? Ira. Llegó un ataque de ira, de locura y de recuerdos, y ataqué al paciente de al lado que ni la debía ni la temía, apenas puede con su mente, pero yo ya estoy, ¿sabes? Entonces, historias de que hubieron soldados que se suicidaron ahí porque el terror que vivieron en campo de batalla fue terrible, muchas, pero lo cierto es que esta historia no solamente era de los pacientes de la guerra, sino que se permeó a los otros pacientes como un terror colectivo. Y este terror, que fue peor que una pandemia, o sea, de verdad infectó el hospital, pues decayó en la salud mental de quienes ya tenían una precaria salud mental, lo cual mandó a Hellingly como a un estado de
mala fama, por decirlo así, porque eran de los malos pacientes, eran de los peores pacientes. Ahí está la peor paciente, o sea, los peores pacientes que puedes encontrar, los más locos, ahí los vas a encontrar. Ahí se encontraban. Debido, como te decía anteriormente, a esta crisis de dinero, de posguerra, de pobreza, porque después de una guerra un país queda mal, después de una guerra, a pesar de que puedas ganar la guerra, pues quedan rezagos, ¿no?, de la guerra, pobreza, crisis económica, debido al coste insostenible de este mismo hospital. En tiempos que no había mucho dinero, el edificio fue cerrado en fases, poco a poco, progresivamente, durante un periodo aproximadamente de 6 años, en la década de 1990. Entonces, en ese momento, el gobierno decidió cerrar la mayoría de los asilos en Gran Bretaña. Fue, como te digo, una epidemia en la que fue medio insostenible, porque los recursos del país hay que aportarlos para crecer la economía del país y no para tratar a los loquitos, como ellos decían. Entonces, es como, por ejemplo, ahorita, ¿no?, la guerra que se da de Rusia contra Ucrania, y obviamente deja al Estado o a los países en un estado de indefensión, donde pues a pesar de que tienen recursos, esos recursos se financian para otros fines de recuperación económica hacia el país, y prefieren invertirlo para esas situaciones que para la salud mental, en este caso de esas personas, que pasarían a un segundo plano y dejarían de ser prioridad. Así es, dejaron de ser la prioridad para el estado de Sussex, y no solamente en Sussex, también a lo largo de Gran Bretaña se cerraron muchos asilos. Se instigó el programa de Care in the Community. Esto fue un desastre. Este programa Care in the Community alegaba ser más beneficioso para el cuidado a largo plazo de los afectados. En mayor o menor grado, el cuidado de la comunidad, entre comillas, implicó, una vez de que los sacaban del hospital psiquiátrico, los arrojaban a las calles para que se las arreglaran por sí mismos en su pronta recuperación, lo que acabó traduciéndose en un marcado aumento de ataques violentos desde entonces. Es decir, pues era lógico. Cerraron. O sea, no puedes aventar a una persona que tiene un padecimiento psiquiátrico, donde a veces no sabe cuál es su realidad, a la calle, porque al final no sabes cómo va a reaccionar, si agresivo, si como o sea, ¿qué pensaron? Cerraron todos los hospitales en conjunto, progresivamente, ¿no?, año tras año, pero en conjunto. Ya no había ningún hospital que sustentara a los pacientes de enfermedades mentales. Y todos decían, bueno, care in the community, los vamos a arrojar a la calle y que vayan a hacer una vida normal, y nosotros les vamos a dar pues un dinero, unas libras mensuales, y alguien que medio esté ahí para decir, ay, ¿cómo te va en el mes? Bien, chido, bueno, nos vemos al siguiente. Pero ¿estás de acuerdo que esas personas no eran conscientes de esa situación? Claro que no, son personas que necesitaban medicamento, que necesitaban atención médica, tratamientos, personas que estuvieran al pendiente de que no se dañaran a ellos mismos o que dañaran a otras personas. Por ejemplo, durante el abandono, Hellingly estuvo patrullado periódicamente, bueno, esto ya fue después del abandono, ¿no? Se estuvo patrullado periódicamente por guardias de seguridad y fue decayendo progresivamente el edificio en el abandono. Había sido blanco de vándalos y asaltantes en numerosas ocasiones, y habían muchas áreas de las instalaciones que habían sido objeto de incendios provocados, particularmente el bloque de administración, los almacenes centrales, también los almacenes de las cocinas y las residencias del asistente médico. Y aunque todavía hay zonas que ofrecen esa belleza misteriosa pero perturbadora, belleza perturbadora e indescriptible, arropados con la pintura descarajada y la fusión de elementos interiores y exteriores, combinados con grafitis profesionales, te invitan aún así a la reflexión de qué es lo que ocurrió. ¿Qué es lo que pasó con todas esas personas que arrojaron a la calle? Obviamente se volvieron homeless, muchos murieron en invierno, de frío, no todos tenían familiares que los cuidaran, y cayeron en cosas como vandalismo. Estas cosas de que pintaron en el caso más positivo, cayeron en vandalismo, porque estás de acuerdo que estamos hablando de una propiedad que se encuentra a las afueras, ¿no? Porque se encontraba en un lugar verde donde según su recuperación iba a ser más tranquila. Entonces los avientas al matadero, literal, así de corre por tu suerte. Exactamente. Y no nada más pueden morir de inanición, que fue en toda Gran Bretaña, entonces fueron muchos sitios con gente mal de la cabeza que tenía que tener su propia manera de cómo sobrevivir. Entonces muchos delinquieron, muchos asesinaron o muchos se suicidaron
los veías durmiendo Está en las muy complicado calles, eso. ese tipo de cosas ocurrieron. O sea, Ahora, puedo comprender que a lo mejor no tuvieran la solvencia, pero no creo que fuera la manera aventándolos a su suerte. sí, ¿Entiendes? pues es la triste realidad de que pues no te lo cuentan. Claro que la historia no te va a decir que, ay no, hicimos este care, no sé qué, vamos a la Que creo que community. fue mejor a que hicieran algo como Hitler. No Bueno, lo estamos sé. hablando post Primera Guerra Mundial. Pero de todos modos, yo no justificaría ni uno ni otro acto. Entonces, No. Ambos son terribles, pero digo, en ese tipo de situación se me hacen ambos crueles. No, es que no podemos comparar. O sea, entro en un, ¿cómo se llama? En una crisis moral. Porque y vamos digo, a destruir también más esa el crisis morir, ahorita. podrían morir, obviamente, lentamente, de frío, de hambre. Ay, pero al final son asesinatos por una Así conducta es. homicida Sí. de cuidado, no falta de cuidado. Entonces, Negligencia sí, es médica, una porque negligencia. estás dando casi de alta a gente que no puede estar dada de alta. Vamos a corromper más esa Qué horror. crisis mental a la que estás llegando. Te voy a contar que a pesar de que ese hospital quiso hacer uso de renombre de su arquitecto y del sitio construido en esa villa hermosa para ostentar estar funcionando en toda regla, las historias acerca de la reputación de los crueles tratos a sus pacientes aún siguen contándose hoy en día. Se cuenta que los pacientes eran rutinariamente castigados por infracciones menores que podrían incluso rayar en los ridículamente absurdas. Por cualquier cosita, los guardias de seguridad te hostigaban, te golpeaban, te castigaban. O sea, eran Entonces, agresivos, era una cárcel, sí. pues. Casi, sí. Estos castigos eran proporcionados por las enfermeras o los guardias de seguridad del sitio, quienes se ganarían desde luego su reputación por la crueldad de estos actos. Enfermeras y guardias de seguridad negligentes eran el pan de cada día de este sitio y se cuenta que inclusive varios de sus personales atendían, o lo que sea que querían intentar hacer según en sus rondas de trabajo, en evidente estado de ebriedad a los pacientes. O sea, ebrios, las enfermeras tomaban la temperatura, inyectaban, daban píldoras, o los guardias de seguridad que cuidaban el sitio y andaban ebrios, ¿sabes? Borrachitos. Sí, entiendo como esa parte. O sea, completamente una conducta de esa que no va conforme a su ética profesional. Ajá, exactamente. Bueno, comenzando como un recinto contraído para recibir a 700 pacientes únicamente, porque a pesar de que era un edificio tote que dices, ay, qué ostentoso y cuántas cocinas, bueno, solo podía albergar 700, que no son pocos tampoco. Sí, es 700 demasiado, pacientes, 700 pacientes, llegó a abarcar hasta 1,300 personas en condiciones que distaban de ser adecuadas para su condición. El doble de el hecho de capacidad. tener, estaba sobregirado, ¿cómo se dice? Sobresaturado. Sobresaturado el lugar. El hecho de tener un cúmulo descomunal de pacientes en comparación con la poca población de personal terminó en casos en los que surgieron muertes por brotes de enfermedades que se escapaban de las manos de los médicos, al no tener procedimientos adecuados para los pacientes, ya que ni siquiera podían tener condiciones de salubridad adecuados que aseguraran su salud. Desde su abandono de Hellingly, miles de rumores sobre voces, susurros, gente sombra y apariciones que atacan a los que osan entrar o dormir en el recinto a lo paranormal. han estado circulando en torno a este hospital. Lo quiero conectar con estas personas que fueron maltratadas, que murieron, etc. Abundan reportes de avistamientos de enfermeras, de pacientes y de guardias que caminan por los zigzagueantes pasillos y que desaparecen súbitamente, inexplicablemente. También son cientos los informes sobre aterradores gritos incorpóreos, simplemente la voz, gente sombra, como decía, y cuantiosos fenómenos poltergeist. Es muy sabido que en esos lugares, por el tipo de energía que se acumula, esta energía poltergeist puede hacerse presente, agrediendo a quienes entran. Es decir, entra una persona haciendo urbex paranormal o simplemente urbex, y que le aventaron una piedra, que la silla la jalaron, que no sé qué. Ese tipo de actividad poltergeist ha sido vista en este recinto. Así como puertas que se abren solas y golpes en las paredes y puertas y pasos inexplicables. Son pasos que de repente vienen en el pasillo, volteas y no hay absolutamente nada. Esos videos son los que más me dan miedo. Cuando se escucha que alguien viene hacia la cámara, pero cuando voltean no hay nada que venga. Fíjate que inclusive en TikTok yo vi uno que a mí sí me dio mucho miedo,
Y no se ve absolutamente nada, pero haz de cuenta que de una pareja que está en el segundo piso de su casa y están con su perro. Entonces Ajá. escuchan como si alguien estuviera abajo. No. Y el perro también se pone como en tipo defensa, ¿no? Entonces Ajá. el chavo baja como a la mitad de las escaleras y pregunta como que quién está ahí, ¿no? O si alguien está. Y no le contestan, vuelve a preguntar y de repente se escucha cómo suben las escaleras corriendo. Y se oyen perfectamente así las pisadas. Y digo, a mí ese video sí me dio como mucha cosa porque, o sea, No. ¿quién sabe qué estaba subiendo? Y Ay, no, qué obviamente el miedo. chavo Luego me con lo pasas. su... Sí, sí te lo paso, está increíble. Pero digo, claro que se iba a manifestar este tipo de energías en este tipo de lugares porque pues estamos hablando de, uno es un hospital psiquiátrico, dos, existía un mal cuidado por parte y maltrato por parte del personal tanto médico como de enfermería de la institución, tres, una vez que el hospital cayó en cuanto a recursos, en cuanto a financiamiento, pues los botaron a su suerte y también un punto importante, experimentaban con ellos. Al final sí fueron objeto de experimentos, entonces sí es muy posible que pudiera darse casos de abusos, inclusive asesinatos, y que nunca nadie lo haya sacado a la luz, porque pues podías decir, es que se cayó, o tuvo una conducta tal y se lastimó, o tuvimos que ponerle tal medicamento porque ya se salía de control. Entonces, pues realmente nunca podrías saber lo que sucedió dentro de las paredes de ese hospital psiquiátrico, salvo lo que la gente o los médicos o enfermeros en su momento te querían decir. Por eso te decía que entraba como en un contraste. ¿Qué es peor, una muerte rápida o una muerte lenta? No, rápido y que no te enteres de nada, vámonos. Bueno, y depende, porque si no te enteras de nada, luego te quedas como fantasmita repitiendo la escena una y otra vez. Bueno, rápido, Sí, pero que seas consciente de que ya se llegó el fin para que no estés perpetuando. vagando. Ajá, vagando en el sitio. Qué intenso. Que sea un final, pero rápido y sin dolor. Eso es lo ideal. Bueno, según yo, ¿no? Y creo que antes en esa época eran muy crueles, ¿no? Ay, Bueno, sí, toda la vida han no. sido crueles. Hasta el día de hoy creo que existe demasiada maldad en los humanos, pero no sé, documentado. Sí, desde el hecho en el que tienes que juntar a tanta gente en lugares tan pequeños y no darles lo que necesitan y la solubilidad y la atención. O sea, ese tipo de crueldad es horrible. Horrible. Ah, bueno, por cierto, hablando de eso, el tener tantos pacientes, muchos más de los que el recinto podía abarcar, también provocó que los médicos dieran los mismos diagnósticos erróneos que eran tratados además con tratamientos equivocados para cada caso. No inventes, La negligencia no. en el lugar estaba, pero por todo lo alto, ¿eh? Fue durante esta etapa de sobrepoblación cuando fue factible en la cabeza de los médicos realizar tratamientos experimentales que se ajustaran a las necesidades de la época. Pero esos tratamientos se encasillaban en tratar las enfermedades con electroshocks, como terapia, lobotomías en pacientes que no las necesitaban y el uso de medicamentos que no habían sido probados médicamente y que eran meramente experimentales en humanos para la época. Justamente lo que decías, experimentar. Aunque se decía que era un sitio de innovación, que se tenían terapias mejores, simplemente tal vez una tapadera porque seguimos implementando las mismas rutinas para intentar salvar a la gente. Como salvar, actuar como el salvador, pero realmente pues estabas dándole en la torre a ellos, ¿no? O sea, porque al final ellos obtenían un beneficio. No sé si sea una aportación ya del Estado, sí, o de las mismas familias, pero dices, y que tú realizaras un diagnóstico, por ejemplo, erróneo entre tus pacientes, obviamente iba a suceder porque estás poniendo el doble de la población que podía tener ese hospital. Supongo que el personal era en la misma capacidad, obviamente no iban a contratar más personas. ¿Por qué? Porque así hay que reducir presupuesto, ¿no? De hecho, debido al poco personal en general en el hospital, comparado con la gran población de pacientes, era lógico que los guardias no dieran abasto para cerciorarse de la seguridad de todos los pacientes. Así que los casos de pacientes escapándose del recinto eran frecuentes y muchas veces terminaban con la inevitable muerte del paciente debido a los fuertes castigos impuestos si éste era atrapado y llevado de nuevo al hospital. O sea, no tenemos ni idea. Si no morías afuera de frío, de inanición, cual Wendigo,
algo te pasaba adentro. Así, si no eras resistente al frío, al mal clima, al hambre. Exactamente. O sea, adentro de todos modos también. Como lo de las brujas, ¿no? Cuando vas a arrojar a Johanna al lago, si se ahoga, era mortal, pero si no, bruja, hay que quemarla. Así. O sea, no, su final era trágico. Al final del día ibas a morir cualquiera de las dos. Ibas a morir, exactamente. ¿No? O sea, no inventes, está súper intenso. Cuando este hospital cerró por falta de dinero para su mantenimiento, muchos pacientes fueron dados de alta simplemente para deshacerse de ellos. Como decíamos en este caso, unos ni siquiera entraron al programa Healthcare de la Community, nada de eso. Cuando no eran personas aptas aún para integrarse a la sociedad, desencadenando una serie de acontecimientos de criminalidad en las zonas habitadas colindantes al hospital y en los meses siguientes al cierre del recinto. Lo mismo. Te damos de alta porque ya no te podemos cuidar, no hay familia quien te cuide, ya, dado de alta, tú no entras al programa, solamente los que tienen familia, por decirlo así, que necesitan aún esto, entran al programa, pero la persona que se da de alta y que la dejan a su suerte, tiene que vivir y comer algo, entonces no, sin trabajo, obviamente iban a robar, iban a delinquir, ¿cómo iban a conseguir alimento? ¿Sabes? Una destrucción social al final, iban a afectar la sociedad de alguna u otra manera. Así es, entonces, pues parece ser que esa impronta energética que dejaron en Hellingsley, todos aquellos que pasaron por el hospital sigue todavía muy activa y presente, propiciando que la fenomenología paranormal, se manifieste en lo que queda del viejo psiquiátrico. Toda esa repetición de emociones negativas generadas por enfermos mentales a lo largo de los años, sumadas a las de los heridos en la brutalidad de la guerra, además de numerosos suicidios, convergieron para formar un explosivo cóctel energético tan intenso, lo que hace el lugar susceptible de ser acosado de sucesos insólitos como gente sombra, poltergeist, voces, apariciones corpóreas o incorpóreas, de ese tipo de sucesos. Entonces, joyita de lugar que hoy en día sigue abierto, ya sabemos, es parte de propiedad privada, no sabemos quiénes son los dueños, pero aún así se puede acceder porque hay Urbex Paranormal y Urbex solo, que no tiene intención de paranormal. En YouTube pueden buscar Hospital Psiquiátrico Hellingsley, en su mayoría, pues obviamente, como está en Gran Bretaña, el material lo van a encontrar en inglés, pero pues si no son muy adeptos más bien del inglés, ignoren lo que dicen y simplemente internense en las paredes de este sitio, en los pasillos, en la oscuridad. Al inicio, pues cerca de las ventanas no pasa nada, está todo chido, pero conforme van avanzando a los pisos inferiores de los pabellones de hombres y mujeres, cállate la boca. Cállate la boca porque se ve horrible. Se me hace como, o más bien no sé por qué se me vino a la cabeza la comparación con los campos de concentración y los hornos de Alemania con Hitler. A pesar de que no son circunstancias similares, en cierto punto, pues sí, porque al final la gente iba realmente con un fin diferente a través de engaños, porque bueno, ellos según iban a tener cuidados especiales médicos y terminaban siendo pues asesinados. Al final es un asesinato, una falta de cuidado por parte de una negligencia médica, ¿no? Bueno, y tampoco sabemos de los casos de éxito de gente que sí se habrá recuperado seguramente, ¿no? Pero no todos los casos fueron así, sobre todo en el momento en el que entró la crisis de psiquiátricos después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿tú entrarías a una exploración a ese hospital psiquiátrico? Sola no. A Hellingsley probablemente, pero sola no. Sí, no. Yo creo que también sola. Porque incluso aún de día, con luces y todo un equipo, con mucha gente y policías. Espera, es que aún de día, cuando estás en las zonas de los pabellones femeninos y masculinos, y cuando vas bajando los diferentes pisos, cállate la boca, ya no hay luz que te salve, está todo oscuro, Selma, todo oscuro. Ay, no, nada qué más horror. las ventanas del recibidor, las ventanas de los cuartos principales. Conforme te vas internando, olvídate, entre el bosque, los árboles que tapan la visibilidad y las paredes que ya de no hay ventanas, cállate y la la boca. estructura del hospital, ¿no? O sea, sí, que también no ayuda mucho. No. Yo me encantó verlo, pero me traumé. Yo dije, ay, ni siquiera se escuchó nada, ningún paso, ningún poltergeist, ninguna gente sombra, pero aún así se sentía, la persona que iba grabando era como, ay, no puede ser. La energía del lugar, ¿no? ¿Cómo puede transmitirse? La energía Siento del yo lugar, que sí.
de las personas, el dolor de la gente y la desesperación, los traumas vividos, sí o sí se queda la energía en las paredes, en las puertas, en los techos. Sí o sí ¿cómo se dicen este tipo de fantasmas que no podrían catalogarse como fantasmas, sino como apariciones corpóreas que no tienen uso de razón, que simplemente se repiten una y otra vez en el mismo momento? Como... Ay, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue la palabra. Que son repetitivas, que se aparece la misma señora en el pasillo caminando y caminando y caminando. Es energía impregnada, la imagen de la persona que murió, que se quedó ahí y que hoy en día, no porque te vaya a ver y te vaya a hacer bu, sino que es una imagen impresa casi. Se repite sobre la situación. Exacto. Obviamente, ¿por qué? Porque se quedó como fijada en el lugar. Ni siquiera lo razona, simplemente está ahí, una y otra vez. Una alma en pena esa eternidad horrible de vivir siempre lo mismo, es horrible. Y las personas que entran a hacer urbex y que lleguen a ver este tipo de apariciones, qué valor, de verdad qué valor. Muchas salen corriendo. Yo la verdad también me daría, por ejemplo, realizar una exploración en Urbana Miedo, porque más que encontrarme el fenómeno paranormal, a mí sí me daría miedo encontrarme una persona que me hiciera. Y por ejemplo, he visto varios videos de exploraciones urbanas en internet, donde pues han encontrado a personas, ¿no? Y ahí sí me da más miedo, porque tú no sabes el alcance que pueda tener la maldad. Como puede que sea una persona indigente o una persona que se haya quedado dentro del lugar y que no te haga nada, como si realmente puede ser una persona que esté mal de su... con una enfermedad mental, pues, y que pueda agredirte. Exacto. ¿No? O que un asesino realmente, la maldad ya no también es... sectas que estén ahí para sus propósitos ocultistas, y gente peligrosa, armada, que te va por ti, porque ¿qué haces ahí, no? A mí me dan miedo dos cosas reales, o sea, real, y mucha gente se va a reír, no me importa. Uno, que se me aparezca un vivo en cualquiera de todas esas condiciones que Selma dijo. Dos, una aparición extraterrestre, un fenómeno ovni que me lleve y vámonos al carajo, porque es un lugar vacío, es un lugar lleno de bosques, de sitio abandonado, propicio para que las energías llamen, vengan, y quién sabe que si es una zona transitada de como UFO, lo que dirían allá en las Inglaterras. No me daría tanto miedo el fenómeno. A mí en lo personal no me daría tanto miedo, porque digo, creo que si me abdujeran, pues no me daría cuenta. O sea, yo siento que dentro de mi cabeza es esa idea, ¿no? Me van a abducir, van a hacer lo que quieren y me regresan y yo ni en cuenta de que me fui. ¿Quién sabe? ¿Y si estás consciente todo el rato? ¿Y si estás horrendamente cagada de miedo en todo el momento que te meten la sonda? Pero es que fíjate que respecto a abducciones, hay muy poca gente que recuerda esas vivencias. Exacto. O sea, bueno, cuando te lleven en la luz, les dices, pero porfis que no me acuerde. Porfis, me borran la memoria. Así como en Hombres de Negro, así que ya, yo feliz. O sea, exactamente. ¿No me quieres borrar de aquí a 10 años atrás? Para mí ese es el mayor peligro, de esos peligros. El fenómeno que te anden abduciendo para hacer cosas raras, o la gente rara que te puedes encontrar, personas, como dice Selma, mal de la cabeza, o cultos de todo tipo, porque no nada más los satánicos hacen sacrificios, ya saben, o no nada más los satánicos matan gente. Hay mucha gente que sin necesidad de estar en el diablo, con cosas del diablo, matan gente. Entonces, gente por todos lados al respecto. Eso es lo que más miedo me da, la gente. ¿Cómo dice Selma? ¿Tiene más miedo a los vivos que a los muertos? Sabia frase. Y ese fue el tema del hospital psiquiátrico Hellingly en Sussex. A mí me daría mucho miedo, mucho miedo caer en un hospital psiquiátrico. Inclusive te voy a decir algo ahorita que hablábamos sobre estos temas. Por ejemplo, la otra vez platicábamos acerca de lo de los exorcismos. La mayoría de los casos que caen por ejemplo, en la Iglesia Católica, o se me fue el nombre de ahí. Se me fue el nombre, el Vaticano, o de los casos que caen en el Vaticano. Se ha demostrado que la mayoría de ellos son enfermedades mentales.
a mí sí me da mucho miedo porque siento que como ellos sí pueden trastornar y no saben diferenciar la realidad de la ficción, obviamente hay grados porque cabe señalar que hay enfermedades mentales que son obviamente tratadas con medicamento o con algún tipo de tratamiento que sin mayor problema puedes hacer tu vida de manera normal, pero hay enfermedades mucho más crónicas donde ya las personas pierden como conciencia de quiénes son y la gravedad o el daño que pueden generar. Entonces creo que ese sí sería uno de mis miedos, o sea, una persona con una enfermedad psiquiátrica tan intensa y encontrártela así y te ataque, no lo sé, sí sería como... Eso sí me daría miedillo. Eso, o que te empieza a ti a ocurrir algún tipo de enfermedad así, que pues, te pierdas en ti, en tus mundo interno, tal vez esquizofrenia y lo que ves, lo que escuchas. Qué pesadilla también para las personas, qué difícil debe ser tener una vida así. Si ustedes tienen algún familiar, algún amigo, conocido, que estén pasando por cosas así, un fuerte abrazo, mucha fuerza. Y acérquense no a las instituciones que apoyan o a los médicos, a especialistas, psicólogos que puedan auxiliar, porque siempre una enfermedad mental, yo soy de la creencia que tanto lo mental como lo físico van a la par y tanto es tan grave una enfermedad mental como una enfermedad física. Entonces, además del impacto no solamente del paciente, sino de toda la familia el contorno. Y alrededor. Si ustedes cuentan con algún padecimiento como depresión, ansiedad o alguna enfermedad un poco más desarrollada, siempre acudan a un médico especialista que los pueda apoyar, siempre hay soluciones. Y no sé qué les parezca el video de hoy, a mí me gustó mucho porque la verdad yo no conocía ese hospital psiquiátrico, la verdad, ni lo había escuchado. Está bien padre, yo cuando lo revisé dije, ay, este es bueno. Y seguramente habrán otros más famosos y con historias concretas de, uy, la mujer de blanco que se aparece en el pasillo 2 y en el edificio no sé cuál, ¿sabes? Estuve buscando así historias concretas de Hellingly, pero no había ningún fantasma en concreto. Pero seguramente encontraré, me daré a la tarea de buscar a ese hospital que tenga así sus fantasmas famosos y esperemos encontrarlos. Y se los vamos a traer con mucho cariño aquí a Misteria para que lo escuchen. Igual que escucharon mientras tanto, a Hellingly. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube. Denle like si les gustó el video, pueden activar la campanita de notificaciones. También los invitamos a que vayan a nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Como Misterio-lo oculto. Ahí pueden ver mucho más contenido de todo lo que hablamos. Así que pues nos estamos viendo en nuestro siguiente episodio. Saben que nos seguimos aquí comunicando con cosas misteriosas. Así que... inicio de año, inicio de deseos, inicio de rituales, inicio de metas y que les vaya a todos increíble, que pasen una primera semana excelente. Bueno, ya es viernes, ya debieron haber vivido más o menos esa primera semana y un abrazo a todos, a todas, a ti Selma también un abrazo. Gracias, Joe. Que sea un año más misterioso. Feliz año a todos. Y nos vemos la próxima. Chao. Bye bye.